buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Cafeteando TV. Esta tarde tenemos una invitada muy especial. Ella es la pastora Shirley Soto. Buenas tardes, pastora. Buenas tardes, pastora Gretel. Qué bendición, una vez más estamos acá y hoy compartiendo un tema muy importante. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes televidentes. Espero que este tema les vaya a agradar muchísimo, especialmente las mamás, aquellas que van a ser por primera vez mamás. Vamos a tratar ese tema muy especial, las características, ¿verdad, pastora?, que tiene que tener una madre. Dios les bendiga. Así es, y es que tenemos a una de nuestras compañeras, ella es la presentadora Jency. Jency ahora no nos está acompañando, pastora, sí, porque ella es madre primeriza. Claro. Y entonces nosotros quisimos dedicarle este programa a Jency. Ella ya no nos va a estar acompañando durante 3 o 4 meses, sí, porque muy pronto ya vendrá ese bebito y ella pues se está preparando, ahora está descansando, está en reposo. Le mandamos un saludo muy cordial a Jency, muchas bendiciones, que el Señor te guarde, Jency, y sabemos que todo va a salir bien porque estamos bajo la voluntad del Señor y en sus manos estamos muy bien. El tema de hoy precisamente, como les decía la pastora Shirley, es sobre las madres primerizas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hay madres, pues no hay una escuela, pastora, para ser mamá, ni tampoco hay una escuela para ser hijo, ¿verdad? Claro que no. Pero la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos a estudiarla, cuando nosotros empezamos a alimentarnos de la palabra, nos podemos dar cuenta de que hay muchos proverbios y mucha palabra en las escrituras que habla de cómo ser una madre de acuerdo a la voluntad del Señor, y no solamente madre, pastora, sino padre de familia y además hijo. Claro que sí. Y es por eso que esta tarde vamos a ver algunas cualidades, porque tal vez no son todas, hay muchas más, sobre cómo ser una madre cristiana. La primera, pastora, es que dice que posee un agudo sentido de discernimiento. De acuerdo a lo que dice Proverbios 15:14, el corazón entendido busca la sabiduría. Impactante, la sabiduría. Dice la palabra del Señor que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y una de las cosas primordiales que yo creo que muchas veces no se toma como en cuenta es que desde que el bebé está en el vientre, desde que fue gestado, uno que tiene ya el conocimiento, ¿verdad? Desde ahí esa semilla se va desarrollando y desde ese momento hay que irles implantando la palabra de Dios. Y la sabiduría del Señor es el temor a Jehová. Y pastora Gretel, muchas veces nosotras, ¿verdad?, en lo personal, somos una herencia, porque dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero qué difícil cuando nosotros, nacimos, pues nuestros padres no tenían este conocimiento, o nuestra madre, y nosotros somos el resultado al final de lo que ellos al principio sembraron. Así es. Bueno, eso de la sabiduría, me enseñaba un pastor hace algunos años, que todavía no me había casado, ¿verdad?, ni había tenido hijos. Y él nos decía, un niño desde el vientre de su madre, él ya sabe lo que se le está diciendo, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces es importante que a ese niño se le ore, se le ponga música cristiana, se le hable, ¿verdad? Porque desde el vientre él ya viene de una vez listo. Dice la palabra que ni embrión te vieron, ¿verdad? Imagínense qué importante que es eso, pastora, y esa sabiduría que ya Dios deposita en nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Pastora, es algo increíble cuando un joven trae mucha violencia, cuando desde niño se manifiesta muchísima rebeldía, desde antes, desde el momento que ellos son gestados, hay que venirlos ministrando en todas las áreas emocionales. Porque recuerde que el gen, y esto tiene mucho que ver, ¿verdad?, el gen del padre es lo que va a determinar el carácter de ese niño o de esa niña. Y muchas veces yo he visto muchas mamás que son primerizas y se vuelven locas, pero locas, porque dicen, el bebé llora muchísimo, yo trato de consolarlo, no se consuela, lo sobo, trato de darle remedios
que me pone que el pediatra me manda una cosa y al final de cuentas nos damos cuenta que el problema es espiritual. Conozco de bebés, pastora, y hace poco conversaba con una amiga y me contaba, ella es primeriza, es mamá por primera vez. Ella me decía, es increíble, él llora, llora y llora y llora, pero en el momento que ella le pone música, adoración, automáticamente él se calla y se duerme. Y un bebé de 3 meses, pastora. No, y es que de hecho los niños como son puros, ¿verdad? Ellos pueden ver el mundo espiritual, ese mundo que nosotros no vemos, ellos lo logran ver, ¿verdad? Y probablemente, bueno, cuando yo tenía mis 2 hijos bebitos, ¿verdad? Sí. El mayor cuando yo lo veía que se reía y que jugaba y de todo, yo decía, está viendo algo bueno. Pero cuando ya él empezaba así inquieto y se quedaba viendo algún lugar y todo, yo decía, eso es que anda por ahí rondando algo no tan bueno, ¿verdad? Y entonces yo empezaba a orar por él y empezaba a limpiar el ambiente, ¿verdad? Y ya él se quedaba tranquilo, así como dice usted, pastora, hasta dormidos se quedan. Eso es discernimiento, pastora. Muchas mamás, y hablo también porque el Señor me ponía esto en el corazón. Si usted es una joven, usted es una mujer que no tiene un conocimiento bíblico y usted quedó embarazada o está en este momento embarazada y usted pues era algo que no esperaba, ¿verdad? ¿Cómo va a afrontar la llegada de ese bebé o la llegada de esa bebita? Estos consejos son tan prácticos, pastoras, tan necesarios para ese tipo de mamás que tal vez apenas no están ni saliendo de la adolescencia, tienen tal vez 14, 15, 16 años y van a ser madres por primera vez y entonces lo que es una bendición lo ven como una maldición. Sí, qué terrible, ¿verdad? Porque en la sociedad donde estamos viviendo hoy, yo recuerdo que cuando yo era estudiante de colegio, sí, la que quedaba embarazada en el colegio se tenía que ir, ¿verdad? Sí. Y recuerdo que la primera vez que yo vi a una jovencita embarazada fue en un bus, ¿verdad? De un lugar donde andaba, y yo me escandalicé. Yo dije, ¿cómo? Una chiquita embarazada, ¿qué es eso? ¿Y cómo la admiten en el colegio? Y andaba hasta con su maternal, su pantalón maternal y todo con su uniforme azul con celeste. Y yo recuerdo que yo me escandalicé sinceramente, ¿verdad? Pero ahora es tan normal y tan natural que una niña de 12, 13, 14 años, 15 años quedan embarazadas, pastora. Y me imagino la frustración que debe ser para una chiquita de estas, el no saber qué hacer con un niño, porque ellas también son niñas. Y ese es el grave problema, porque ahí es donde yo me pongo a pensar, pastora, ¿qué recibió esa joven en el vientre? ¿Cuál es la instrucción que esa joven pues tuvo? Porque eso me preocupa. Yo todavía pues no soy mamá, no tengo ese privilegio, pero he visto tantos casos que yo digo, Señor, ahora yo tengo la oportunidad, tengo el conocimiento, tengo la sabiduría, tengo el discernimiento, tengo el consejo bíblico para saber cómo formar a un bebé. Y es que, pastora, viera que el Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y me llama mucho la atención porque herencia es algo que Dios nos entrega. Y en ese momento usted se vuelve una administradora de eso. Y en ese momento, desde que se le es entregado, de usted depende su responsabilidad como madre. Así es. Qué impactante, porque se ve como que al padre se le demanda, pero es como la madre la que lleva más la formación, la que pasa más con los hijos y todas estas situaciones. Entonces dice, he aquí herencia. O sea, Dios le está entregando una herencia. Muchas veces la herencia es esperada, algunas veces no es esperada. Muchas veces es deseada y otras veces quisieran abortar esa herencia que Dios les ha dado. Pero es por la falta de amor, por la falta de sabiduría, por la falta de instrucción de una madre o de un padre desde que ellos eran pequeños. Sí, la falta de conocimiento también, ¿verdad? Porque en el caso mío, pastora, tengo la dicha y tengo la bendición de que, bueno, que yo me casé de 27 años, y entonces tuve mi primer hijo ya de una edad bastante avanzada, y ya estaban los caminos del Señor. Ya había tenido la instrucción directamente de Dios de cómo crear niños, ¿verdad? Porque ya había leído todo lo que es el libro de Proverbios. Ese es un libro de sabiduría donde nos enseña a todas las personas cómo tenemos que conducirnos en este camino. Y ahí se nos instruye
cómo debemos nosotros, valga la redundancia, instruir al niño en su camino, dice la palabra del Señor, pastora, porque aun cuando fuere viejo, él no se va a apartar de ese camino. No se apartará de él. Algo que me llama mucho la atención, pastora, y que yo quería como agregar a este tema, ¿verdad? Que desde que usted me mencionó el tema, me pareció un tema tan bonito. Y yo quiero hablarles un poquito de las características de una madre de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice que la primera es la importancia, y me hace gracia de tener ese discernimiento, de saberlos cuidar y tomar el tiempo para ministrar constantemente a su pequeñito. Hay papás que no toman el tiempo de orar por ellos antes de que ellos duerman, y eso es muy importante, pastora. No solo cuando están bebitos, que son inofensivos, que son indefensos, porque hay que estar en un cuidado constante, ¿verdad? Por muchas razones. Claro. Porque los bebitos son tan vulnerables, pero también es porque a medida que ellos van siendo instruidos y ministrados, tal vez en ese momento ellos no tienen el entendimiento para poder comprender la palabra. Pero la oración de una madre es muy importante. Una madre intercesora, una madre que antes de que su bebito se duerma, ora por él. Y si esto lo lleva todos los días de su vida, imagínense lo que está formando en este pequeño. En realidad lo está llevando a la presencia del Señor constantemente. Esto le va a evitar muchos dolores que nosotras, pues, tal vez nuestros padres vivieron, ¿verdad? Por falta de instrucción en esta área. Claro que sí. Sí, por eso es que dice el proverbio, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Porque hay muchas veces que sí, que es escasa esa parte es sabia de parte del Señor en los hogares. Y entonces es ahí donde viene tanto problema y donde vemos tanta violencia, pastora. Es muy duro ver en los medios de comunicación cómo los niños están siendo hoy agredidos por sus mismos padres, ¿verdad? Tanto así que hasta la muerte están llevando a pequeñitos inofensivos de 1 año. Pastora, esto es muy doloroso, ¿verdad? Y eso es precisamente por esa falta de Dios, por falta de esos valores que no se le inculcaron tal vez a esas personas desde niños, y entonces ahora pues ven a un niño como nada, ¿verdad? Y ellos son tan importantes, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que son herencia de nuestra, ¿verdad? Y que un niño es una bendición en un hogar. Claro que sí. Y ojalá que todo el mundo viera eso como lo que es una bendición, y nos ahorraríamos tantas malas noticias de ver niños tan agredidos el día de hoy, ¿verdad? Porque es demasiada la agresión que se está dando. Y es impactante también algo que se da, pastora, que es el estar mucho protegiendo demasiado en extremo a un niño, porque al final de cuentas o se hacen muy tímidos o se hacen muy violentos. Yo conozco muchos casos en la congregación, uno trata muchos casos, ¿verdad? Más cuando se vive en lugares no muy aptos para poder desarrollar un ambiente bueno para la criatura, se cría en un ambiente de violencia, es lo que va viendo en su casa, pleitos, gritos, papá y mamá, y pues él es el primero, después vienen los otros más hermanitos y ellos empiezan a sentir como ese rechazo, se empiezan a ser violentos. Peor, pastora, y digo peor, no porque no sea una bendición, si van a escaso 1 año, 2 años de diferencia, entonces son una secuencia que llevan, ¿verdad?, de 1, 2, 3 años, son 3, 4, 5 chiquitos, y es muy difícil para una madre, es muy difícil tratar un caso así, porque yo he sabido de niños violentos, pero violentos que ellos maltratan a sus compañeritos desde prekinder, los maltratan, llegan golpeados, aruñados, boletas tras boletas, porque el comportamiento de ellos es increíble, pero a ese punto es donde yo digo que uno como madre tiene que tener estima, porque dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en Proverbios 31, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Si el Señor dice en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Cómo estoy trabajando yo la estima de ese niño? ¿Cómo estoy yo como madre trabajando la identidad de ese niño? ¿Qué le estoy enseñando yo a ese pequeñito antes de que sepa decir papá y mamá? Es muy importante. Sí, es precisamente una cualidad
es que la madre cristiana permanece íntimamente conectada con Dios. Constantemente ella está orando, ella está velando, ella está cuidando, ella está atenta a ese niño, ¿verdad? Pero es difícil, digamos, pastora, en el caso de que a veces la mamá tiene que también salir a trabajar y entonces ella tiene que dejar al cuidado de otra persona a ese chiquito, ¿verdad? Y más si es un niño pequeñito de meses y que se lo deja, no sé, a la vecina, que se lo deja hasta a un mismo familiar, ¿verdad? Y ella tiene que trabajar y trabajar y no se está dando cuenta que es la formación que le están dando a ese niño, ¿verdad? Y cómo están tratando a ese pequeño. Entonces ahí es donde yo pienso que entra el papel de uno como mamá de estar orando constantemente por ese niño para ser protegido, para ser cuidado, para que el Señor envíe ángeles que lo guarden, que lo protejan, ¿verdad? Que lo libren de todo mal, de todo peligro, como dice la oración que Jesús le dejó a sus discípulos, ¿verdad? Ahí es donde viene esa parte de mamá, de estar ella pendiente de que a ese niño no le esté haciendo falta esa parte espiritual. Bastante fuerte, pastora, porque yo me pongo en el lugar de una mamá así, ¿verdad? Yo he sabido de hermanitas de la iglesia que por X razón tienen que buscar trabajo y su bebé muy pequeño o tienen que volver al trabajo donde estaban. Sí. Es algo muy doloroso y no son todos los casos. Pero yo he visto casos donde demasiado nos empeñamos, especialmente la mamá por su misma necesidad, en el trabajo, que los niños empiezan también con una conducta justamente de rebelión porque no pasan tiempo con ellos. Es muy poco el tiempo que las ven y pues lógicamente, imagínese usted, una vecina, hasta puede ser un familiar, pero si no tiene los mismos principios que nosotros tenemos, es una contradicción tan terrible que al niño se le hace porque le enseñan una cosa donde lo cuidan y él mira reglas en su casa, él mira principios en su casa, él ve que en su casa el ambiente es diferente y luego llega a aquel lugar, o sea, es algo hostil. Yo considero que es bastante preocupante. Creo que es muy bueno estos centros que han abierto, pastora, y doy gracias a Dios por las iglesias cristianas que lo han hecho, que son para cuidar a los niños, red de cuido que le llaman, ¿verdad? Sí. Es algo muy importante porque yo veo como que les dan un mayor seguimiento, como que, y más si es de una institución cristiana, si es una institución religiosa, veo que tienen la posibilidad por lo menos de estar más seguros, pueden compartir más, interactuar más con otros niños y aparte de eso, pues yo creo que son instruidos en la palabra, es una opción muy buena. Sí, muy buena, y bueno, y es una recomendación para aquellas que están esperando su primer bebé y quieren que ellos sean diferentes, porque estamos formando seres para un mañana, ¿verdad? Ellos van a ser el mañana de la sociedad y depende de cómo se instruyan, depende de los valores que a ese pequeño se le inculquen, así va a ser en la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo creo que el consejo que la pastora está dando es muy importante, de que las mamás que tienen que salir a trabajar por X circunstancia, ¿verdad? Sabemos que estamos en un tiempo difícil donde los dos tienen que trabajar, pues que ellas se den a la tarea de buscar un lugar donde realmente ese niño va a ser bien instruido, como son los lugares de cuidado de diferentes iglesias que existen en este país. Algo muy importante también que me llama la atención ahora que estábamos analizando un poquito el tema, pastora Gretel, es que una cosa que es muy importante a nivel de congregación y a veces la descuidamos un poco, por ejemplo, ella va a ser mamá por primera vez, yo acostumbro a hacer esto en la iglesia, aunque sea por primera vez, sea primeriza o no lo sea, es muy importante orar por la mujer embarazada, pastora. Apocalipsis capítulo 12 habla del dragón y de la mujer. Y cuando dice que el varón, el niño, estaba por nacer, dice que el dragón estaba con la boca abierta, preparado para devorarlo en tanto naciera. Cuando hay un ministerio poderoso en un bebé, y peor aún, si ha costado tanto que nazca, entonces se requiere uno como guía espiritual, se requiere un cuidado especial para esa mujer.
yo le doy mucho seguimiento a las hermanas cuando están embarazadas. Desde el momento que me doy cuenta y me dicen, pastora, yo estoy embarazada, yo inmediatamente le digo, venga para ungirla, vamos a orar, vamos a reprender, vamos a poner el sello de Dios, la cobertura de Dios. Me llama mucho la atención que la iglesia no le presta mucha atención, o por lo menos las hermanas no le prestan mucha atención a la presentación del bebé. Hay niños de 1 o 2 años y no han sido llevados al altar de Dios y se congregan, pero retrasan por alguna razón ese proceso. Cuando en el libro de San Lucas nos explica en el capítulo 2, cuando nuestro Señor Jesucristo es presentado, ¿verdad?, en el templo, sí, dice que Él tenía 8 días de nacidos. Tenía 8 días de nacido, y recuerde que habla el libro de Levítico en el capítulo 12 de la purificación de la mujer. Que ella se purificaba esos 8 días si era un varón, ¿verdad? Se purificaba esos 8 días con su sangrado y todo lo demás, y tenía que traer al bebé al templo. Y cuando lo presentaban, vea qué lindo el caso de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El de bebito, aquella profetiza, empezó a profetizar sobre él. Y aquel varón que estaba esperando la promesa, Simeón empezó a profetizar sobre él. Cuando un bebé es traído al altar del Señor, yo acostumbro profetizar sobre él. Eso es muy importante como sierva de Dios. Ahora imagínese como madre, si empieza a profetizar sobre ese niño, empieza a declarar que de verdad la bendición de Jehová le va a alcanzar todos los días de su vida. Imagínense qué ministerio poderoso estamos desarrollando para el reino de los cielos. Creo que qué lástima, digo yo, qué lástima, ¿verdad? Porque si a nosotros desde el principio nos hubieran formado de esa manera, imagínense dónde estuviéramos, pastora. ¿Verdad? Mucho Sí, más avanzadas de donde estamos, muchísimas más bendecidas. así es. Nosotros nos vamos a ir a un tema musical y regresamos dentro de unos minutos con más de este tema tan importante. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí.
niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Una madre que ama a Dios con todo su corazón no tiene miedo de amar incondicionalmente a sus hijos. Ella reconoce su paciencia, será probada en la educación de sus hijos, pero nunca dejará que su amor se convierta en ira. Su amor estimula la confianza en su descendencia, ya que nunca se desanima por la conducta de sus hijos, al contrario, está confiada siempre en el Señor. No importa qué tan problemático sea la crianza de un niño, pastora, uno siempre está confiando en que mañana va a ser mejor. Así es. En que ese niño va a crecer bajo la gracia y la voluntad del Señor, así como crecía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él crecía en estatura, pero que también crecía en sabiduría y crecía en gracia. Pero pastora, usted también tiene algo muy importante que agregar a ese punto. Sí, pastora, yo quiero hablar un poquito, y me llama la atención cuando el profeta Isaías dice en el capítulo 8, versículo 18, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Lindo. Yo quiero decirle en esta tarde, amada mujer del Señor que nos está mirando, si usted es una mujer que está embarazada, y usted pues quizás estaba anhelando el fruto que tiene en su vientre y quizás pasaron muchísimos años para que usted pudiera quedar embarazada. No llegaste a quedar embarazada en el momento tardío o en el momento temprano, porque hay algunas que no quieren estar embarazadas y pastora están embarazadas. De repente se dan cuenta y dicen, Dios, pero hay muchas mujeres que le están pidiendo hijos. Yo no estaba pidiendo hijos, era lo que menos quería y ¿cómo estoy embarazada? Pero es porque el Señor los da por señal. Cuando un hijo o una hija vienen al mundo es porque tienen un propósito muy grande. Ninguno de nosotros ha nacido por casualidad. Pero yo quiero decirle en esta tarde, ¿cuál es la señal que el Señor le está dando a usted, mujer? Quizás usted conoce de Dios, quizás usted es una sierva de Dios, quizás usted es una mujer que está apartada de los caminos de Dios. Y tal vez para una es una alegría muy grande saber que está embarazada y para otras es una tristeza profunda. Pero yo quiero decirle en esta tarde, Jehová es el que da la vida y Jehová es el que la quita. Ninguna mujer queda embarazada por casualidad. Es una señal que el Espíritu Santo de Dios te está dando para mostrarte primero el amor tan grande que el Señor tiene contigo. Luego, hay muchas mujeres, pastora, que quedan embarazadas por primera vez, que las dejan abandonadas. Y peor aún, hay muchas que son embarazadas producto de una violación. Y son cosas que a veces uno se queda pensando, Señor, ¿cómo tratar estos temas? Hay señales de Dios. Y cuando el Señor le dice al profeta Isaías, y el profeta Isaías dice, mis hijos y yo somos dados por señal a la casa de Israel. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Es aquello que Dios puede transformar, mujer, tu situación. Lo que tú estás viendo como una maldición, el Señor te lo está mandando como una bendición. ¿Cuántas mujeres quizás en este momento están con pensamientos de abortar? Jovencitas que no hayan ni cómo decirle a sus padres que están embarazadas, jovencitas que no hayan qué hacer porque tuvieron una relación sexual quizás por primera vez, inmediatamente quedaron embarazadas y lo primero que tú piensas es en matar el fruto que tú tienes en el vientre. Déjame decirte que te fue dado por señal, te fue dado como un regalo hermoso de parte de tu papá, de tu Padre eterno que te ama. No importa el amor que un hombre no te puede dar, el amor que tal vez tu padre no te dio, el Señor te lo envía por medio de ese hijo. Hay ahí esperanza. Pastora, qué lindo, a veces nosotros no sabemos quién viene al mundo, a veces menospreciamos el fruto del vientre, no dándose cuenta que esa va a ser una luz en medio de la oscuridad.
Entonces, qué importante es reconocer las señales de Dios. Yo creo que el Señor a alguien le está hablando, ¿verdad? Porque Claro, el sí. tema iba alineado a otro punto, pero la pastora viene y da este otro punto. Yo creo que hay ahí mujeres que están necesitando escuchar algo más a profundidad, pastora, ¿verdad? Amén. Porque es cierto, no debe ser fácil traer a un niño al mundo no deseado, no debe ser sencillo, pero ya está ahí en el vientre y nosotros no podemos hacer nada, nosotros no vamos a proceder a quitarle la vida a ese pequeño bebé, ¿verdad? Si él está ahí en ese vientre es porque fue la voluntad de Dios. Y contra la voluntad de Dios nadie puede hacer absolutamente nada, por más difícil que sea la situación, por más difícil que tú digas, bueno, pero es que cómo voy a enfrentar este problema, cómo voy a hacer para salir adelante, cómo voy a criar a este niño, ahora que ustedes están hablando de los principios cristianos, tal vez no tienes principios, tal vez no sabes ni cómo leer la palabra del Señor, pero déjame decirte que este programa se está llevando específicamente hoy Así es. bajo esa línea. No sabemos ni por qué el Señor quiera que se dé este programa hoy y bajo este tema. Pero déjame decirte que si tú eres una de esas personas que están necesitando escuchar esta palabra, escúchala atentamente, recíbela en tu corazón, acepta lo que el Señor ha destinado para ti, porque no existe casualidad en Dios no hay casualidades. Así que nosotras nos gustaría que en ese momento, si eres alguna de esas personas que está pasando esta situación, que nos llamaras al 6099-3647, porque nos gustaría elevar una oración por ti y elevar una oración por ese pequeño que está en tu vientre apenas. Importante la palabra que acaba de mencionar, pastora, en tu vientre apenas. Sabes que desde el momento, mujer, que he fecundado el semen del varón con tu óvulo, desde entonces el Espíritu Santo de Dios empieza a poner propósitos eternos en el corazón de ese niño. He conocido muchas mujeres que vivían una vida totalmente desordenada y, pastora, de repente aparecieron embarazadas y a veces ni siquiera sabían ni de quién era, de tanto desorden de su vida, pero sí hay algo que es certero, es que transformó su vida, les apartó de la prostitución, les apartó del mal camino en el que andaban, les apartó del adulterio, les apartó del pecado, les apartó de la vida sin sentido. Y yo creo que uno como mujer, pastora, yo me imagino que el día de mañana que el Señor me bendiga, porque aún tengo esperanza, esperanza contra esperanza. Creo que el día de mañana que el Señor me bendiga, creo que uno cambia como mamá, ¿verdad, pastora? No es la misma, no, nunca vuelve a ser la misma. No, uno cambia, uno es transformado en la manera de pensar, en la manera de sentir. Si tenía uno una forma egoísta, uno cambia, porque ya a uno todo se le vuelve menos, porque primero está ese niño, primero está ese bebé. Yo recuerdo que cuando yo quedé embarazada, yo trabajaba y yo soltera, bueno, a mí me encantaba tener perfumes, zapatos, ropa cada rato, ¿verdad? Y cuando nació mi primer hijo, ya yo me olvidé de esas cosas, ya me olvidé de mí misma. Yo empecé a comprarle las cosas al niño, todo lo que él necesitaba. Y cuando nació mi segunda hija, pues lógicamente ya eran dos, ¿verdad? Entonces ya menos que iba a ser egoísta y iba a compartir mucho más con ellos, ya iba a querer que ellos tuvieran las cosas mejores. Hoy en día están estudiando y todavía sigo pensando que ellos están primero que yo, ¿verdad? Porque es una forma que uno, Dios lo empieza a cambiar, uno empieza a ver la vida totalmente diferente. Si éramos inmaduras, bueno, pues ahí es donde empezamos a madurar, porque es una responsabilidad que ya tenemos en nuestras manos. Tenemos que educarlos, tenemos que instruirlos, tenemos que guiarlos de la mejor manera. Y entonces ahí es donde uno empieza a valorar ciertas cosas que tal vez no lo hacía cuando era más joven o cuando estaba soltero.
uno empieza a valorar la instrucción que recibió también de niño, aunque no fueran padres creyentes, ¿verdad? Porque algo bueno tenía, valores importantes que ellos inculcan en uno los empieza a apreciar, uno los empieza a valorar más y empieza uno a darse cuenta que uno está necesitado también de la instrucción de ese padre y de esa madre, ¿verdad? De un consejero para poder ayudar a ese bebé, a ese pequeñito que le acaba de llegar a uno, ¿verdad? Porque uno no nace aprendido en el término maternal, pero sí, Dios es bueno porque Dios empieza a poner personas que tienen ya más tiempo en este campo, ¿verdad? Y son personas que ya han pasado por ese proceso y entonces nos pueden instruir a las que somos primerizas, ¿verdad? En el caso del tema que estamos tratando hoy, de que cómo ser una madre cristiana siendo primeriza. Claro que sí. A mí la verdad que el término me asusta un poquito, pastora, porque a veces uno como que ve el bebé como tan frágil y uno dice, Señor, y para la hora de bañarlo, yo he visto muchas que tienen un miedo que se les resbale. Yo era una mamá. Yo era una y yo recuerdo que yo agarraba a mi hijo así con aquel cuidado y entonces mi mamá me decía, venga, así no se baña. Vea cómo se baña, vea cómo se mueva, no le tenga miedo, no se le va a desprender el brazo ni nada, no es un muñeco, ¿verdad? Pero a mí me daba temor de ver aquí el bebé tan chiquitito y que yo decía, y si le pongo mal la ropa y si se le pasa algo cuando lo baño o algo así, ¿verdad? Pero ahí es donde viene la experiencia de una madre o la experiencia de una abuela, de una hermana, de una tía, en fin, de lo que el Señor le ponga a uno en el camino, ¿verdad? Para uno aprender también a bañar a ese bebé, a darle el alimento que ese niño necesita, ¿verdad? Porque no es igual alimentar a un bebito que alimentar ya a un niño con más edad. Sí. Es diferente la alimentación, ¿verdad? Hasta en eso hay que tener cuidado. Muchísimo cuidado. Una cosa también que me llama muchísimo la atención, pastora, y que yo digo que muchas primerizas veo que caen en eso, es en la sobreprotección. La sobreprotección es un problema inmensamente grande y creo que abre puertas al enemigo, porque empieza a andar la persona con temor, y es un temor, y lo que está inyectando en su bebito es temor. Porque me hace gracia cuando Job menciona y Job dice, porque lo que temí me ha sobrevenido, porque no me aseguré, no estuve reposado. Él presentaba holocaustos todos los días por cada uno de sus hijos. Y eran 10 hijos. Y él decía, por si quizás habrán pecado. Y él hacía eso constantemente, pero vivía con el miedo siempre de malas noticias. Y eso es algo que yo, aunque no soy mamá ahorita, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero vencer eso. Porque me he dado cuenta que yo soy sobreprotectora. Si soy sobreprotectora con mi esposo, imagínese con un hijo, pastora. Sí, es terrible porque cuando el niño va creciendo, él no tiene esa facilidad de soltarse de la mamá. Cuando él empieza a ir al materno, cuando empieza a ir al kinder, y ellos tienen esa sobreprotección de la mamá, a ellos les cuesta mucho después salir a ese mundo que tienen que hacerlo. Uno quisiera evitárselos, pero es inevitable. O sea, definitivamente sí, ellos también tienen que explorar. Ellos también tienen que tener esa experiencia, ¿verdad?, que uno tuvo de ir a un kinder, de ir a una escuela, ¿verdad? Y cuando ellos se sienten muy sobreprotegidos por la mamá, ahí a ellos les cuesta un poco desprenderse, y son los niños que usted escucha, pastora, que los dejan en el kinder o en el materno y empiezan a pegar gritos. Empiezan además hacen necesidades en su ropa, porque por el mismo temor que ellos sienten de que la mamá no está en ese momento, porque fue una mamá que siempre anduvo ahí detrás de ellos. Pues lógicamente uno como madre va a tener que estarlos cuidando, tenerles ciertos cuidados, ¿verdad? Pero no tan al extremo, ¿verdad? Hay que también soltarlos un poco para que ellos experimenten lo que es la vida. Claro que sí.
Otro punto muy fuerte que el Señor tocaba, y quiero hablarles en esta tarde, en el pueblo de Israel, cuando Él habla en Levítico, ¿verdad?, que habla de todas las prohibiciones y todas estas cosas, la ley sanitaria de la cual habla, tanto del cuidado de la cuarentena de la mujer, ¿verdad?, el cuidado del bebé, que es muy importante. Él habla también de ese respeto del periodo de la cuarentena. Hay algo que a mí me preocupa muchísimo, pastora, yo le pido al Señor que Él nos ayude a nosotras más como siervas de Dios, también como hijas del Señor. Yo he visto familias numerosas y llega un bebé nuevo a la casa, ¿verdad? Ellos duermen todos en un cuarto, el esposo y la esposa, y resulta que hay una camota. Entonces unos duermen en los pies, otros duermen en las orillas, otros al final usted va a ver que el bebito está pues ahí pegado a la tetita de la mamá. Y impactante lo que le voy a hablar, pero esto se da. Y ahí mismo el coito marital de ellos también se da mientras estos pequeños duermen. Y esto es algo, pastora, que sonaría como un poco como fuera del tema, pero que realmente es totalmente importante. Es importante, nosotros todavía no tenemos bebé, pero mi esposo siempre se ha preocupado y me dice, es importante tener un cuarto totalmente aparte, para que en el momento que el bebé llegue, pues uno está, no es que uno sea desamorizado, sino que en los primeros tiempos de la cuarentena, darle el cuidadito, ya pasó el mes, pasaron los 2 meses, ir acostumbrando a ese bebé a dormir en su cuna, irlo acostumbrando a dormir en un Moisés. ¿Por qué? Porque si eso no acontece, he sabido de muchachitos que hasta los 12 años duermen con papá y mamá, o sea, eso es algo, pastora amada, y tal vez son hijos únicos, ha pasado, y tal vez son hijos únicos. Entonces yo me pregunto, ¿estamos abriendo puertas al enemigo? Sí, porque la palabra del Señor habla del lecho sin mancilla. Nunca, 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 nunca es concebible delante del Señor que donde está el bebé haya el coito de su esposa y su esposo. O sea, eso es una cama mancillada y eso perjudica a los bebés, porque he sabido de muchos niños, pastora, que los han topado en baños de las escuelas, jugando con las primitas en lugares oscuros, que han violado a otros chiquitos, que los han encontrado con sus calzoncitos abajo, o otros chiquitos violando a otros niñitos, por esta relación que se da. Esto es algo espiritual totalmente fuerte, que yo creo que es tan importante darle muchísimo cuidado y ponerle atención a esto, pastora, porque quizás en mucha iglesia de Dios no se da, pero todo depende de la zona de donde la persona viva, todo depende de la cultura de la persona. Y yo conozco mucho este tipo de familias desordenadas, porque esa es una vida totalmente desordenada. Yo entiendo que a veces por los recursos, yo comprendo, pero yo creo que siempre que queramos hacer la voluntad de Dios, Él nos va a respaldar. Siempre que queramos honrar a Dios, Él le va a dar los medios que usted necesita para separar un cuartito para sus hijos y para separar totalmente su matrimonio, aparte su lecho de matrimonio. ¿Por qué me preocupa algo, pastora? Tal vez la mujer fue feliz con el varón 14 años y resulta que llegó el bebé. Y ya llegó el bebé y el marido, si te vi no me acuerdo, como todo es el bebé es bellísimo, el bebé para arriba, el bebé para abajo, y empieza como aquel, ya el marido no duerme ni en la cama porque ya lo tenemos que sacar, porque ya el bebé está tan pegado que ya lo mando al sofá, ya lo mando a que duerma en otra cama, y entonces todas estas pequeñas y grandes cosas traen un gran desastre, pastora amada, porque yo creo que es tan importante cuidar tanto lo uno como lo otro, porque si el matrimonio está mal, imagínense los hijos, pastora, y a veces nos enfocamos tanto en el pollo, en el pollito, que dejamos al pollo grande. Dejamos al pollo grande descuidado, exactamente, pastora, y también nos empezamos a descuidar nosotras mismas. Perdón lo que voy a hablar, y con respeto a las mamás, yo he visto mamás que, como usted lo decía, se cuidaban mucho y todo lo demás, y de repente se dejaron de cuidar. Entonces ya descuidan al esposo, ya no importa si me pongo más gordita, no importa si me peino, no importa si no me peino, no importa si me hago y nada más una media cola a la carrera, y empezamos a descuidar nuestra relación con el esposo, pastora. Pero si se descuida la relación con el esposo, quiere decir que no solamente nos descuidamos nosotras mismas, sino que nos descuidamos la relación que teníamos con nuestro Padre espiritual, ¿verdad? Porque en la palabra del Señor hay muchas instrucciones con respecto a la mujer casada y también con respecto a la madre.
Entonces, si el Espíritu Santo está presente en nuestra vida, nosotros vamos a cuidar esos detalles. ¿Verdad? Yo recuerdo que antes de que yo quedara embarazada, yo siempre le decía al Señor, yo quedé embarazada hasta los 3 años. Y yo le decía al Señor, mira Señor, yo no quiero traer un niño a esa tierra si no tengo un lugar que ofrecerle, si no tengo una casa. ¿Verdad? Y el Señor me cuidó hasta tal punto que mi primer niño nació cuando ya yo tenía 1 año de tener casa. Ya habíamos construido la casa. Pero todo es cuestión de organizarse y precisamente de eso se trata la mujer cristiana, ¿verdad? Y que la mujer cristiana tiene cuidado de absolutamente todas las cosas. Somos nosotras colaboradoras del reino de Dios. Pastora, me están indicando que se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría tanto que usted elevara una oración por esas madres primerizas. Claro que sí. Vamos a orar y primero que nada, pues, darle gracias al Señor por este programa. Sé que siempre ha sido mucha bendición, pastora, y hay muchísimas personas pues que nos están mirando y queremos orar en esta tarde. Padre, te damos las gracias en el santo nombre de Cristo Jesús por esta hora maravillosa que tú nos has permitido, Señor, por este tiempo. Ponemos, Señor amado, a todas las mujeres, Señor, a esas primerizas, en especial a tu hija Jensi, Señor, que tú le has dado una bebé hermosa, Padre, que tú la has puesto en su vientre con propósitos eternos, Señor, y cada mujer que está embarazada, tú tienes un cuidado especial, Señor, tú tienes un cuidado especial de las mujeres, Señor, que están encinta, tú tienes un cuidado especial de las primerizas, Señor. Sabes, Padre, tú has guardado a muchas mujeres de muerte, aún en el mismo, Señor, instante del parto. Yo pongo todas esas mujeres que están embarazadas en tu mano, Señor, para que tú unjas el fruto de su vientre, para que sean hijos e hijas de bendición, para que su parto sea un parto normal, para que no tengan ninguna complicación, para que a la hora del parto, Señor, tú estés con ellas glorificando tu nombre, para que sean dados hijos e hijas por señal en este tiempo, Señor. Tu palabra dice, Él apacentará con muchísima delicadeza las recién paridas, Señor. Padre, esto está escrito en tu palabra, Señor. Tú apacientas a la mujer que está embarazada. Si hay alguna que está triste, dale consuelo, Señor. Si hay alguna que se siente agobiada, dale consuelo. Si hay alguna que está atemorizada en esta tarde, Espíritu Santo, llévate todo temor y tómala de su mano derecha para que a la hora del parto, Señor, ella sienta ese abrazo tuyo, que tú eres su padre. Tal vez, mujer, tu marido no va a estar ahí en el momento del parto porque eres quizás madre soltera, porque quizás te dejaron abandonada, pero no te preocupes porque Él estará contigo. Quizás tu mujer tienes tu esposo y eso es una bendición inmensamente grande, pero sepa y entienda, mujer de Dios, que el Omnipotente estará siempre, siempre contigo, te pastoreará en todo tiempo y en todo momento. Bendigo todos los pequeñitos que están en vientre, bendigo a las mujeres en esta tarde, las que han tenido por primera vez y las que están embarazadas, Señor, porque esa es una bendición, porque son portadoras de vida, porque tienen el don de alumbramiento, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bien, nosotros casi llegamos al punto final de este programa, agradeciéndoles de antemano por ustedes estar ahí, señoras televidentes, señor televidente también. Agradeciéndole a la pastora Chile por habernos acompañado esta tarde con este programa tan importante, que creo que es un tema que no se terminó, pastora. Estábamos, como dicen, en la introducción, ¿verdad? Creo que va a haber una segunda parte porque es importante no solamente hablar del cuidado de los niños, sino también hablar del cuidado del matrimonio, pastora. Amén. Muchísimas gracias, pastora, una vez más por haberme invitado, y para mí siempre una bendición muy grande estar acá, y yo creo que este es un tema demasiado profundo. Sí. Definitivamente que fue una pinceladita, pero es mejor. Quedamos con hambre. Así es, así que nos vemos el próximo jueves al ser las 5 de la tarde por su canal 19. Que Dios les continúe bendiciendo y nos vemos el próximo programa. Dios les bendiga. Amén.
Atención,